El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, la palabra de hoy, el Evangelio de hoy, encierra un misterio tremendo, que es el amor de Dios por el pecador, por aquel que está alejado por su vida, por sus decisiones, por su libertad, de la verdadera felicidad que es estar unido al Creador, que es estar viviendo de este amor de Dios. Yo no sé si os habéis dado cuenta ya a lo largo del tiempo que llevéis en la Iglesia, en la realidad en la que estéis, en la iniciación cristiana, en el catecumenado, donde quiera que te encuentres, ¿no? Acudiendo a tu parroquia los domingos, escuchando el Evangelio, recibiendo los sacramentos. Yo no sé si el Señor te ha hecho descubrir ya que tú eres este pecador del que habla el Evangelio, con el que el Señor se ha sentado a comer. Porque cuántas veces te ha puesto el Señor la mesa de la Eucaristía y tú y yo por nuestros pecados somos indignos. Muchas veces yo en México me daba cuenta que había padres que obligaban a los hijos pequeños de 9 años a confesarse siempre antes de la Eucaristía. Cada vez que hay Eucaristía, confesarse como un requisito, ¿no? Como luego a lo mejor ellos no se confesaban, pero enviaban a sus hijos. Y no digo que esto esté mal, pero cuando se hace como una cosa mecánica, se pierde también el sentido de la confesión. Porque digo, al final, hermanos, aunque estemos en la total gracia, ¿no? Digámoslo así, al final nosotros no somos dignos, somos indignos de recibir al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para poder comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo? Todo es gracia. Y con esto no quiero decir que no hay que prepararse bien y hay que estar en gracia, pero yo muchas veces le decía a estos niños: ve y dile a tu padre que mejor venga a confesarse, que seguramente le hace más falta, ¿no? Porque al final vivimos las cosas desde una religiosidad. La dignidad nos la da precisamente Cristo. Y hoy el Señor no tiene vergüenza ni asco de mezclarse con los pecadores. Por eso, ¿qué hacemos tú y yo cuando murmuramos y nos ponemos a hablar de la vida de los demás, ¿no? Mira se ha saltado la ley. Somos como estos escribas y fariseos, pero del siglo XXI, que nos creemos porque tenemos una autoridad moral, porque cumplimos la ley, nos creemos cumplidores de la ley, con derecho a hablar de los demás. Y el que podía juzgar que era Cristo, en vez de juzgar, ha acogido. Y después abrirá los brazos en la cruz para que ellos también puedan entrar en el cielo. De hecho, el primero que entrará en el cielo será un ladrón. Aunque le llamemos el buen ladrón, pero ladrón y al fin y al cabo, pecador. Pues hermanos, yo no sé si verdaderamente tú has descubierto que tú eres este pecador, pero que el Señor también hayas descubierto que el Señor no tiene asco de tus pecados, que es que te ama en tus pecados. Muchas veces decimos, a pesar de mis pecados, no, en tus pecados. Porque el Señor se enternece, porque verdaderamente el pecado tiene como consecuencia la muerte. Cada vez que tú pecas, que vives en el adulterio, que piensas más del otro, que mientes, que murmuras, que juzgas, que robas, entras en la muerte, pero en la muerte óntica, esta muerte del ser, de la que habla muchas veces Kiko Argüello en el anuncio del querigma, que lo cita, lo parafrasea de Søren Kierkegaard, este filósofo danés, que habla de esta muerte óntica, que es la muerte del alma. El mundo ya no sabe más que existe un alma que muere también. Por eso vive en la carnalidad y en lo físico y al final acaban pegándose un tiro, suicidándose, aplicándose la eutanasia porque no tiene sentido ni el sufrimiento, ni la vida, ni nada. Se les ha cerrado el cielo. Por eso hoy la buena noticia, ¿cuál es en este Evangelio? Que Jesucristo no tiene asco de ti. Que se hace el vecino, el cercano, el encontradizo, que sale al encuentro, es Él el que sale. Y sin embargo
escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos, ¿no? En el fondo tienen la sospecha de, ¿no será que él también es un pecador como ellos y por eso se junta? ¿No será que eso de que es el Hijo de Dios eso es mentira? Porque si supiera con quién se está juntando no lo haría. Pues hoy Jesucristo nos revela cuál es el verdadero rostro del Padre, que es no rechazar a nadie y acoger. Porque lo que cambia el corazón del hombre y hace cortar con el pecado no es como hacen los escribas, murmurar, juzgar, señalar, alejar. ¿No? ¿Cuántas veces me he encontrado en la iglesia? A mí la verdad me da un poquito de rabia, ¿no? Cuando encuentro gente que supuestamente lleva mucho tiempo en la iglesia, se lo sabe todo y empieza a poner leyes, ¿no? De cómo se debe entrar vestido, de cómo hay que actuar. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Pero qué supremacía tienes tú para decirle a nadie? Digo, ¿cómo te ha encontrado a ti el Señor si te ha encontrado desnudo por tus pecados? Te ha encontrado en el lodo, en el fango, y ha sido Él el que te ha ido limpiando y quitando tanta porquería y tanta inmundicia. ¿Quiénes somos tú y yo? La misión de la Iglesia es acoger. Y no estoy diciendo relativizar el pecado, porque el pecado no se relativiza y tiene su fuerza. De hecho, Jesucristo en un evangelio dirá, mujer, vete y en adelante no peques más. La acoge, la ama, la levanta, la perdona y le dice, y no peques más porque te vas a morir, como peques morirás. O sea, el Señor no suaviza ni relativiza ni dice no pasa nada por el pecado. Habla en la verdad, pero la verdad también es el amor. Por eso lo que hace que tú y yo tengamos deseo serio de combatir contra el pecado no es que nos echen los 10 mandamientos y la ley, sino que es amar. ¿Por qué estás en la iglesia? Porque te has sentido acogido. Yo lo digo muchas veces, cuando vas al confesionario y el sacerdote empieza a echarte un rapapolvos, un regaño, pues yo a veces me han dado ganas de levantarme e irme. Digo, para regañarme ya tengo mi conciencia, que me acusa todos los días y que me dice que soy un desgraciado. He venido a que me levanten, a que me ayuden, a que me dispensen la misericordia del Señor que está en la iglesia. Eso no tenemos por qué aguantar eso. Digo, si no te gusta ese sacerdote, pues vete y busca otro, no pasa nada. Porque al final, hermanos, para poder dispensar la misericordia de Dios, o si lo queremos decir en otros términos, para poder ser un buen confesor, primero hay que haber tenido una experiencia seria de la misericordia. Y esto o se tiene o no se tiene. Es algo fenomenológico que se vive en la historia, que se palpa, que se toca. Quien ha tenido un encuentro serio con Cristo, pues se ve en su vida, en la manera de hablar, en la manera de acoger. Y quien no, pues vive siempre señalando, creyéndose que él cumple la ley, que por sus fuerzas, pues tranquilo. Que si todavía piensas que cumples la ley y tienes derecho a hablar de los demás, ya el Señor te hará agachar la cabeza de alguna manera. Siempre se lo he escuchado a los catequistas, pero cuando uno juzga algo, tranquilo que al tiempo tendrás que probarlo, para que te des cuenta que no eres mejor de aquel de quien has hablado. Porque tú y yo, si Dios levanta la mano de nuestra cabeza, somos capaces de todo. Simplemente el amor de Dios transforma el corazón del hombre y da deseo serio de cortar y combatir contra el pecado. Pues un pobre hermano que vive en una situación de pecado mortal, bastante tiene, diríamos en España, harto trabajo tiene, con vivir así, porque está en la muerte. ¿O qué piensas? ¿Que el pecado es algo bueno, que nos estamos privando y por eso tenemos que señalar al otro? El pecado es la muerte. Yo estoy convencido a estas alturas de esto. Si tú piensas que en el adulterio está la vida, que en mirar la mujer del prójimo está la vida, que en ver pornografía está la vida, pues sigue así. Pero la realidad es que no. Eso es la muerte profunda. Por eso tienes la cara de perro pachón que tienes, que estás amargado, que estás avinagrado, como diría el Papa Francisco, porque crees que la vida es el pecado. Por eso verdaderamente el Señor tiene que hacer esta obra en nosotros de hacernos ver que el pecado engendra la muerte y tener este encuentro con la misericordia que te levanta, te devuelve la dignidad y te hace caminar y poder combatir contra el pecado, porque pecadores seremos siempre. Termino diciendo que a mí hoy me llama la atención del Evangelio que dice dejar a las 99 por ir por la perdida. Yo creo que hoy hay que dejar a una para ir por las 99, porque son las 99 las que están perdidas. Así que esa es la misión nuestra, no solo de los curitas, los obispos y las monjas, de ti como cristiano. ¿Cuántos están muriendo a tu alrededor y tú viviendo, no, es que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que llevar el pan a mi casa, tengo que limpiar la casa, tengo que no sé qué? Y al final viviendo mime conmigo, para mí, mi familia y mis cositas. ¿Tú crees que el Señor te ha traído a la iglesia para tu salvacioncita personal? Que tienes una misión, que es abrirle el cielo a la gente, tú y yo. Estamos llamados a esta obra, por eso la obra más grande que el hombre puede hacer en la tierra
es darle la vida a otro con el anuncio del querigma, de la buena noticia. Por eso, hermanos, que seamos ángeles de paz y portadores de esta buena noticia como Cristo ha hecho con nosotros. Hoy nos dice el Señor, alegraos conmigo, que he encontrado la moneda que se había perdido, alegraos conmigo, que he encontrado la oveja que se había perdido. Por eso hay más alegría en el cielo por un pecador. ¿Quién dice el Evangelio de hoy que escuchaba al Señor? Publicanos y pecadores. Solo quien ve las manos manchadas de sangre, que todos las tenemos, todos tenemos las manos manchadas de sangre por nuestros pecados, eso es lo único que te hace abrir el oído a escuchar al Señor, porque cuando ves tu pobreza, dices, necesito algo que me saque de aquí, que me salve. Pero hermano, ver los pecados, cada vez que descubras un pecado, de verdad, enhorabuena, congratulations, porque es para hacer fiesta. Porque solo el Espíritu Santo te puede iluminar tu realidad de pecado. Pero no te quedes con ellos, entrégaselos al Señor y ponte en camino hacia nuestra patria que es el cielo. Pues que esta palabra se pueda cumplir en nuestra vida, hermanos. Que así sea.